En ese caso, es importante poner atención en eso, para que no se la unen más problemáticas. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? ¿Alguien que recuerde otro mecanismo, otro comentario sobre la clase pasada? La famosa negación La negación. de que les dicen que uno que está enfermo o que tiene un error o que están mal, dicen que no, que están bien. Yo no lo hice. Ajá. ¿Sí? Oye, ¿quién dejó eso ahí? ¿Quién sabe? No, yo no. ¿Quién sabe? Lo ha de haber dejado alguien más. Pero tú fuiste el único que estaba. Pero yo no fui. Sí, es el primer mecanismo de defensa. Siempre pasa. Y todos lo hemos hecho. ¿Sí? Bien, 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 bien. ¿Algo más? ¿Alguien en línea que quiera comentar algo? A ver. Sí, Alfredo, te escuchamos. Pues yo recuerdo uno de los mecanismos de defensa nuestro fue la regresión. Bien. Cuando éramos adultos, en las etapas tempranas donde no había problemas, me sentía más seguro. No sé, maestro, si sí esté bien o lo estoy mal relacionando. Es como cuando uno hace una regresión cuando, supongamos, yo me peleo con mi pareja, ¿no? Siempre pego en pareja. Y hago berrinche para obtener tal vez algo de ella, ¿no? Eso podría ser definido como una regresión, el hecho de hacer un acto que hacía cuando era niño, para Sí, obtener algo, ¿no, maestro? así es. Entonces, bueno, yo me relacioné con esa parte, maestro, porque pues me he dado cuenta y la verdad sí hago mucho berrinche luego con mi esposa, ¿no? Sí. Es decir, por cualquier mamadita me enojo y para que ella, pues no sé, haga lo que yo quiero, pues ahí sigo chingándole. O me hago enojado, o me hago tal, o cualquier cosa, ¿no? Entonces yo siento que utilizo mucho esta parte de la regresión. Así es. De hecho, cuando vemos a la persona que está en el berrinche, precisamente toma todas las actitudes de un niño pequeño, ¿sí? De un niño chiquito, a veces hasta hablan con su trompita, ¿no? O cuando están haciendo berrinche, hasta ponen su cara de berrinchudos, ¿no? Y cada quien tiene su forma, ¿no? Hay unos que hasta ponen su boca así como de piquito, ¿no? Y se voltean así y hacen, entornan los ojos, ¿no? Y así como si no sé, como despreciándote con mi actitud o con mi rostro, ¿no? Y se ve el rostro de esa persona que ni siquiera lo puede quitar. Ajá, si tú le dices, mira qué cara estás poniendo, y uno trata de ponerse serio, o sea, se le ve la cara, así como de niño chico, pues así haciendo un berrinche, ¿sí? Y da contestaciones de ese tipo, tiene exigencias, así como de esas etapas tempranas. De hecho, algo que pasa es que si en ese momento ya hablas con esa persona y dices, bueno, ya vamos a echarle ganas, hasta habla así como con su trompita y hasta chiqueado, ¿no? Entonces, si vemos que es una regresión, sí se comporta como alguien más pequeño, ¿sí? Algunos autores nos explican o tienen ahí una diferencia. Dicen que no es una regresión porque realmente la persona nunca ha madurado esa etapa y no puede regresarse porque nunca ha tenido mayor madurez. ¿Sí? Entonces, aunque nosotros maduramos en muchas áreas de nuestra vida, intelectualmente, si ustedes quieren, hasta académicamente, maduramos, hay una parte que no se maduró, una parte emocional que sigue infantil. Entonces, siempre vamos a tener esas reacciones infantiles, porque todavía no tenemos reacciones maduras. ¿Sí? No es que a veces nos regresemos y a veces actuemos inmaduramente, jamás actuamos maduramente, ¿sí? Es lo que nos explican. Entonces, en ese caso, dicen, bueno, no es una regresión, porque para regresarte tuviste que estar ya adelantado y nunca lo maduraste. Entonces, solamente es una inmadurez, no hay regresión como tal, ¿sí? Algunos lo manejan así, ¿sí? Pero sí, inevitablemente, algo que sí vemos es que en esas situaciones sí se nota un comportamiento más infantil de la edad que ya tenemos. Y sí es un mecanismo de defensa. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra participación que quieran hacer? Yo, maestro, A ver. yo recuerdo el mecanismo de defensa que es el desplazamiento, Bien. que es
pues precisamente como dice la palabra, desplazar algo, un problema a otra área, donde no haya tanto pedo, bueno, pues, como liberarse, como desahogarse o descargarse, ¿no? Yo esto lo veo en mí como luego hay veces que estoy en el trabajo y quiero mandar a la verga a todos, pero no lo puedo hacer. Entonces ya estoy como algo cargado y llego allá y pues ya empiezo a decirle chingaderas y luego me quiero agarrar a golpes por una taza con el ingeniero. Bueno, yo así lo describo. Se agarra al más tonto, ¿no? Sí. Donde hay chance de liberarse, ¿sí? O sea, donde hay oportunidad de desahogar esa parte que yo tengo, lo voy a desahogar. Una cosa importante es que para poderla desahogar con otra persona, esa otra persona está haciendo un mismo mecanismo invertido tal vez conmigo. O sea, yo uso a esa persona y esa persona me está usando y los dos nos descargamos de una pulsión o de una emoción que tenemos ahí guardada y necesitamos liberar, ¿sí? Entonces a lo mejor yo estoy enojado y a lo mejor me encuentro a otro que está buscando que lo agredan, tal vez por culpa, y entonces nos conectamos, ¿sí? Entonces cuando hacemos esa conexión, entonces esa persona recibe mi agresión, y yo recibo su postura de ser agredido, su provocación. Entonces a lo mejor esa persona va a estar provocando a ver con quién se engancha y entonces el que venga enojado o agresivo se van a conectar. Digamos que esa conexión entre víctima y victimario, por así decirlo, ¿no? Así es. Sí se da esa conexión de víctima y victimario. Sí. Y bueno, eso puede pasar en muchas emociones, no solamente con ira y culpa, puede ser de otras formas. De hecho, ese mecanismo que estamos mencionando es el responsable del inicio de muchas relaciones de pareja. ¿Cómo se llama? El salvador y el ser salvado, ¿no? Por ejemplo, de ser salvado y salvar, algo que nos damos cuenta es de que las relaciones de pareja con las que duramos más tiempo, con las que vivimos cosas más importantes, que marcaron más nuestra vida, son relaciones con las cuales nosotros no queríamos nada serio, ¿sí? Y a veces comenzamos diciendo, pues estamos ahí pasando el rato, pero no para nada, nada que ver, no, nada más la quiero para unas veces, ¿no? O él nada más es un free, ¿no? Es nada más de juego. Y hay como ese tipo de explicaciones en la relación y cuando uno menos se da cuenta, ya llevo años con esa persona, ¿no? Ya hasta hijos o no sé, y entonces uno dice, ¿qué me pasó? No la quería yo tomar en serio. No sé por qué estoy con esta persona. ¿Por qué? Y uno dice, ¿quién sabe? No sé por qué estoy con esta persona. Entonces ahí lo que nos damos cuenta precisamente es que yo estoy ahí por razones inconscientes, ¿sí? O sea, si yo no sé por qué, o sea, yo no sé conscientemente, o sea que la razón es inconsciente y es muy fuerte, ¿sí? Entonces a esas relaciones se les llama relaciones de inconscientes, ¿sí? O sea, se juntaron dos inconscientes en esa relación y pues viven puras cosas pues, enfermizas, ¿sí? O sea, le dan rienda suelta a su enfermedad. El inconsciente me conecta con la persona perfecta para justificar y darle rienda suelta a toda mi enfermedad. Esa persona me da todas las justificaciones y todas las situaciones para yo poder pues sacar lo peor de mí. O sea que yo la elegí, pero no la elegí conscientemente, la eligió mi inconsciente. Entonces son relaciones de inconscientes. ¿Sí? Bien. Así es, Felipe. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Recordando algo de los mecanismos de defensa? El aislamiento, ¿no, maestro? Aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? Pues, bueno, no lo recuerdo muy bien porque como que, Andabas durmiendo. así como que ya Me andaba negando. Bueno, aislamiento es aislar partes de un recuerdo o de una situación de las partes incómodas o difíciles.
Entonces yo jalo nada más partes que no me generen conflicto y, y entonces esas partes yo las puedo manejar. Y las partes que sí me generan conflicto las mantengo en el inconsciente, ¿sí? Entonces yo recuerdo cosas, pero ese recuerdo está aislado. Solamente está la parte intelectual o solamente está una parte que es controlable para mí, ¿sí? Ese es el aislamiento. Este tema que estamos mencionando, los mecanismos de defensa, es un tema muy importante. De alguna forma es con lo que vamos a estar trabajando todo el tiempo. Y sí es crucial o básico que sí lo puedan manejar, que sí lo tengan contemplado para que lo ocupen en una terapia y sobre todo en sí mismos. Porque estos mecanismos de defensa están ocupándose todo el tiempo, ¿sí? Entonces, darme cuenta cuando me pongo grave en una situación que me dicen, oye, tienes este problema, y yo digo, no, yo no, ¿y por qué, chinga? ¿Por qué dicen que yo, si yo no lo tengo? Ajá. Entonces ahí yo me puedo dar cuenta que mi reacción es exagerada. Y entonces es algo que yo estoy escondiendo en mi inconsciente. Ajá. Entonces, cuando yo descubra que me estoy alterando de más para negar una situación que me están diciendo que yo tengo o que hago, entonces ahí me debo detener un momento y reflexionar, porque seguramente es algo que yo estoy ocultando en mi inconsciente, ¿sí? Y así con cada mecanismo de defensa, ¿sí? Bien, ¿hasta aquí alguien tiene un comentario o quiere participar algo más? Yo, maestro Daniel. Sí. Bueno, maestro, entonces entendemos que los mecanismos de defensa también regulan como la emoción o como el estado inconsciente que tiene la persona con base como a la moralidad, ¿no? O a las reglas que estén dentro de a lo mejor algún grupo o alguna sociedad, ¿no? Pero sí es necesario a un paciente a hacerle un mecanismo crezca más para que este paciente no se vaya al pedo, o sea, para que no entre mucho en conflicto, o, o solamente dejarlo con ese mecanismo de defensa, a lo mejor Sí, ese sí. mecanismo más gracias para el conflicto. Sí, sí, sí puede ser útil en ciertas situaciones. Si el impacto es demasiado grave y la persona no lo está pudiendo digerir, entonces nosotros sí vamos a ocupar mecanismos de defensa para devolverle la estabilidad al paciente. Nosotros tenemos que saber algo. Esto no lo hemos mencionado aquí porque es más adelante cuando ya estemos en la etapa de cómo dar terapia. Pero sí, lo primero que vamos a hacer es que en las primeras sesiones nosotros lo primero que vamos a tener que hacer es obtener información en el proceso de obtener información vamos a permitir desahogo a la persona, ¿sí? Y segundo, que este desahogo es parte es generar estabilidad en el paciente, ¿sí? Esto es muy importante porque el paciente está en una crisis que muchas veces no puede controlar, que incluso puede ponerlo en riesgo. Entonces, nosotros necesitamos estabilizarlo, primero que nada. La primera parte para estabilizarlo es el desahogo, que nos platique todo. Solamente platicándolo baja mucho el nivel de ansiedad, de crisis que está pasando la persona, ¿sí? En ocasiones, durante el desahogo, lloran, ajá, o expresan su emoción con un grito o con una con pegar al suelo, lo que sea necesario, ¿sí? En la primera sesión vamos a hacer que se desahogue todo lo posible para obtener la información que nosotros queremos y poder desarrollar nuestra estrategia de tratamiento, pero al mismo tiempo para que la persona se estabilice, ¿sí? Entonces, si la situación así lo requiere, nosotros podemos ocupar mecanismos de defensa para ayudar a esta estabilidad. ¿Cómo podemos ocupar estos mecanismos de defensa? Bueno, tal vez dándole una explicación o un razonamiento lógico que le dé una conciliación o una estabilidad al paciente,
¿sí? Como decirle, ok, pero sí se fue esa persona y tal vez no regrese, pero tú todavía sigues teniendo la capacidad de amar, ¿sí? Por ejemplo, se fue mi pareja y ahora siento que no voy a poder salir adelante. No te preocupes, si esa persona se fue, está abriendo el paso a nuevas experiencias en tu vida. Y esa persona se fue, pero no se pudo llevar tu capacidad para amar, ¿sí? Tú sigues siendo capaz de amar, el amor cambia de lugar y entonces vas a poder amar a alguien más, ¿sí? Vas a poder depositar tu amor en algo más en tu vida y de esa manera no pasa nada, vas a volver a estar bien, ¿sí? Entonces, esa es una forma de ayudarle, de darle una esperanza, que es real, ajá, pero estamos ayudando a que racionalice y que tenga una expectativa, una explicación que le va a permitir seguir adelante, a pesar de esa situación dolorosa o muy difícil. Entonces, sí vamos a ocupar eso. En caso de niños, ajá, hemos estado dando muchas explicaciones sobre niños, porque sí es importante y es delicada la terapia con niños. Pero en el caso de los niños, los mecanismos de defensa casi no los tienen muy desarrollados. Entonces, es común que nosotros tengamos que apoyarlos con eso. Una buena forma en ocasiones es darles algo que se llama objeto transicional, que es una cosa, un objeto, un objeto físico que el niño va a poder tener y que le va a dar cierta seguridad o sensación de calor, ajá, que le va a permitir sentir ese afecto, ajá, como de su madre al niño. ¿Sí? Ocupamos el mecanismo de la regresión, el niño va a sentir ese calor a través de un objeto. ¿Alguien tiene idea de qué objetos pueden ocuparse como objetos transicionales en una terapia de un niño? Una cobija, Una mamila, cobija, una frazada, tal vez una mamila, no. un muñeco, Un muñeco, siempre es un... ¿Mandé? un peluche. Un peluche, así es. Son objetos que son suavecitos, son cálidos, ¿sí? Por ejemplo, hace algunos años ocurrió una situación que hubo unos temblores fuertes, ¿no? Y entonces algunos edificios se cayeron y se murieron algunas personas, ¿sí? En ciertas zonas sí hubo muchas muertes. Y llegó a pasar que había niños que vivieron un trauma muy grande por ese temblor. Ajá. Entonces, bueno, algo que hizo mucha gente es que fue a donar juguetes para los niños. Los juguetes que primero se acababan eran los peluches, porque los peluches tienen la característica de esa calidez y de esa suavidad, ¿sí? Es más importante para un niño en esa situación tener algo suavecito y cálido que tener algo muy novedoso. Si le compras el nuevo juguete de moda, no es tan importante como un juguete pachoncito, suave, cálido. Ajá. Porque se le da esa sensación de cercanía y de afecto. Entonces, eso es importante. Entonces, vamos a ocupar esos mecanismos de defensa. Otra forma de ocuparlo, como lo mencionamos hace 8 días, es este proceso de la hamaca, ¿sí? De usar una cobija y mecerlos. ¿Sí? Incluso hay otra cosa que se llama espacio seguro. ¿Alguna vez llegaron a jugar a hacer una casita con cobijas en su sala de su casa de niños? ¿Sí? ¿O han visto a niños que jueguen a eso? O sea, ese juego es importante y ese juego lo que genera es un espacio seguro que lo que hace es que a nivel emocional y sensorial, a nivel físico, somático, genera la sensación como del vientre materno, porque estoy en un lugar que me está protegiendo y además está hecho con cobijas, que es algo suave, ¿sí? Entonces, esa casita es un lugar que me resguarda, ¿sí? Incluso hay niños, nosotros podemos identificar que hay niños que tienen demasiada inseguridad, son muy tímidos, a lo mejor sus padres son distantes o son ambivalentes con ellos, a veces les ponen atención y luego ni los pelan, y tienen ese tipo de características, y esos niños siempre buscan rincones donde esconderse, se meten abajo de la cama, en un cajón de la alacena, etc. ¿Sí? ¿Nos quieres comentar? ¿Qué es ambivación? Ambivalente. Ambivalente. Ambivalente significa que a veces les ponen atención y a veces no. O sea, como que el niño ni sabe qué onda. A veces sí me quieren mis papás y a veces están enojados y a veces ni me pelan, pues, ¿no? Es ambivalente, o sea que... No entiende esa relación.
Ujú. El niño no entiende por qué sí y por qué no. A veces los papás están enojados de sus problemas del trabajo y llegan con el chamaco y le gritan. Y entonces el niño dice, pues ahora andan enojados, ¿no? Y al rato ya se sienten culpables y dicen, no, mijito, ven, yo te amo. Y la apapachan y dicen, ah, caray, ahora sí me quiere, ¿no? Y entonces el niño no sabe qué onda. Ajá. Entonces esa relación ambivalente hace que niños a veces se metan en mucha inseguridad. ¿Sí? Y entonces vemos esa característica, que esos niños tienen mucha tendencia a buscar esconderse en rincones o en cajones o en lugares así donde ellos se sientan resguardados o protegidos. ¿Sí? Ese juego de la casita, ajá, es un espacio seguro. Se puede practicar de muchas maneras. A veces hasta se lo pueden imaginar en su cabeza, pueden hacer un dibujo, pueden hacer su casita. Ajá, y en ese lugar los niños pueden ir recuperando la confianza. ¿Sí? Yo sé el caso de una niña que era muy pequeña. Su padre está metido en situaciones de drogas, ¿sí? Empieza a generarse deudas y entonces el papá llega a un momento donde ya debe droga y se anda huyendo para que no lo agarren porque pues, se van a cobrar, ¿no? Y entonces lo que hacen estas personas es que se cobran con la niña, ¿sí? Y entonces a la niña la secuestran unos días, una niña pequeñita, y entonces pues lo que hacen es que la maltratan mucho, pues, o sea, hacen toda clase de abusos con la niña, pues, ¿no? Una situación, pues muy fuerte, muy fuerte. La niña recibió mucha agresión, mucha, quemaduras de cigarro en la piel, ajá, de todo el cuerpo, abuso sexual, muchas cosas muy, muy terribles, pues, ¿no? Lo que pasa con esta niña es que necesita terapia, pero el contacto físico, especialmente de un adulto, para ella es terriblemente agresivo. Está muy delicada la niña. Entonces lo que se empieza a hacer con ella es trabajar con el espacio seguro. Entonces a esa niña se le pone un espacio seguro donde ella empieza a tener un poquito de seguridad y se mantiene ahí poco a poco hasta que ella va adquiriendo un poco más de confianza, ¿sí? Ya en el espacio seguro se puede empezar a trabajar con ella poco a poco, ¿sí? Entonces sí se puede ocupar, ¿sí? Sí se pueden ocupar los mecanismos de defensa para ayudar a un paciente cuando la situación de choque es demasiado grande, para irlo ayudando poco a poco a que salga adelante, ¿sí? Bien, ¿alguien más? ¿Otra pregunta o comentario? ¿Nada? Bien, vamos a ver, para cerrar con esta parte del psicoanálisis, ¿sí? Nos comentaba que vamos a ver conductismo el día de hoy, pero ya lo vamos a ver hasta después del receso. Entonces, para cerrar con esta parte del psicoanálisis, nosotros tenemos que tener claro bien, el psicoanálisis, ¿sí? Pues podría hasta después de las 6:30, pero si quieres de una vez ya otra sí puedo aventármelo, ¿eh? ¿Sí? De la exposición. Ah, bueno, entonces déjame cerrar nada más el psicoanálisis 5 minutos y comenzamos con tu exposición, ¿te parece bien? Ahí, maestro. Perfecto. Bien, entonces el psicoanálisis nos va a regalar varias cosas. Una de ellas es que nos da las bases científicas para poder dar una terapia hablada, ¿sí? El hablar, el explicar del paciente y escucharlo y poner atención a todo su discurso es fundamental, es muy importante, porque ahí es donde el paciente se desahoga y nos permite obtener información, o sea, comprenderlo, comprender qué fue lo que pasó, ¿sí? Esa es la primera parte. La segunda parte es que tenemos que tener claro que hay una parte inconsciente, una parte que el paciente no puede ver, ¿sí? Aunque nosotros desde afuera podamos verlo evidentemente y decimos, ay, claro que no te pasó así, o no sé, lo que sea, el paciente de verdad no lo ve, no se da cuenta, y nuestro trabajo muchas veces va a ser buscar la forma o propiciar la situación hasta que el paciente se dé cuenta de eso que no puede ver, ¿sí? En ocasiones, según el paciente y la situación, podríamos decirle algo más directo y en ocasiones no. Hay que abrir todo el espacio para que él solo lo descubra. Según el caso y según la situación, eso lo vamos a ir adquiriendo con experiencia, ¿sí? La otra parte es que esa parte inconsciente, que es donde está el problema, está fuertemente defendida. Hay una gran cantidad de mecanismos de defensa que no van a dejar por nada del mundo que salga esa información, que salga esa conciencia, porque para el paciente o para la persona en cuestión es
es algo vergonzoso, doloroso, agresivo, es peligroso para esa persona, ¿ok? Entonces, pues bueno, es lo que vamos a ver ahorita de psicoanálisis. Más adelante a lo largo del diplomado vamos a estarlo ocupando mucho y se van a ir refinando cosas, ¿vale? Pero bueno, como parte introductoria ya podemos ver esta parte del psicoanálisis y ahora vamos a ver la siguiente terapia, que es el... ¿Cuál es? A ver si se acuerdan. ¿Alguien recuerda? ¿De qué Sí, sigue nos después? diga. Sí. ¿Conductismo? El conductismo, ¿sí? Perfecto. Entonces, el conductismo, vamos a verlo directamente con Skinner. Ahorita nos va a explicar Alfredo. Ajá. Y bueno, ya si hay dudas, pues ahorita las preguntamos, ¿vale? Adelante, Alfredo. Maestro, voy a compartir pantalla de José Alfredo Martínez y voy a hablar por Daniel Martínez. Perfecto. Entonces voy a quitar la pantalla de aquí del pizarrón para que todos pongamos atención en tu pantalla. Gracias. ¿Qué, maestro? Bueno, quiero aclarar algo importante de lo que se explicó, que es un error muy común. En el conductismo se menciona estímulo positivo y estímulo negativo. No se refieren a cosas agradables o desagradables. En positivo a lo agradable y negativo a lo desagradable. Se refiere positivo a que te doy algo, ya sea agradable, deseado o aversivo. Y negativo cuando te retiro algo que tú tienes. ¿Sí? En la práctica psicológica, como generalmente se maneja, cuando se ocupa un estímulo negativo o se le retira algo a alguien, puede ser que eso sea lo que la persona se le llama como generarle una necesidad. ¿Sí? Las personas no hacen cambios más que cuando tienen la necesidad de hacer un cambio. Pongamos un ejemplo. Si una señora tiene un hijo que es adicto, no trabaja, no hace nada en casa, es desobediente, entonces algo que nos damos cuenta es que esa persona, ese hijo, se comporta de esa manera porque puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene la necesidad de cambiar. ¿Qué vamos a darnos cuenta? Que cuando nosotros le preguntamos, bueno, y después de que él se drogó, ¿qué hizo? No, pues le dejé de hablar un día. ¿Y él podía regresar a la casa? Sí. ¿Y en la casa había comida? Sí. ¿Se podía bañar con agua caliente? Sí. Ajá. Entonces tenía su Xbox, su celular, su cuarto, ¿todavía? Sí. Ah, bueno, entonces él no tiene una necesidad, ¿sí? ¿Qué hacemos? Entonces ocupamos un estímulo negativo, o sea que le retiramos, como dicen coloquialmente, se le levanta la canasta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la mamá? Le va a quitar todos los beneficios, todas las cosas que tiene, se las va a retirar. ¿Hasta qué? Hasta que él coopere, hasta que él haga un cambio de actitud, ¿sí? Entonces, de esa manera, eso es un estímulo negativo. O sea, te retiré algo, ¿sí? Y el estímulo positivo es darte algo. Puede ser algo agradable, algo que te gusta, o algo desagradable, ¿sí? Como en este caso en la caja de Skinner, que se le daba un toque eléctrico a la rata o a la paloma, ¿sí? Bien, en este punto, más o menos conociendo de qué trata el conductismo se enfoca a modificar la conducta, ¿sí? Únicamente la conducta. Solamente dice, bueno, si te estás comportando de una manera que no te debes de comportar, hay que cambiar ese comportamiento y ya.
Es lo único que hay que hacer. No hay que meternos en rollos que del inconsciente, que tus mecanismos de defensa, o sea, nada de eso. Nada más. Si esta conducta no es la correcta, la cambiamos por una que sea la correcta y ya, nos quitamos de problemas. ¿Para qué tardarnos tiempo? ¿Para qué pasar años de análisis y todas esas cosas? Nada más vamos a cambiar tu conducta. Y se cambia de esta manera, con refuerzos. Bien, hasta este punto me gustaría escucharlos a cada uno de ustedes para que me comenten cuál es la opinión que tienen de esta técnica del conductismo. Ujú. Sí. Esta parte del conductismo yo veo que la vemos muy reflejado en los actuales grupos de doble A, ¿no? Donde solamente cambian la conducta, ¿no? Es decir, ya por el hecho de dejar de beber ellos o de estar sobrios y de seguir un programa, piensan que ya están curados, ¿no? O que ya no tienen esa enfermedad, ¿no? Pero hasta cierto punto es así como algo pues coherente, ¿no? Sí han dejado de beber, ¿no? Como usted dice, ¿no? No nos vamos a ir a otros aspectos más como inconscientes, como más cognitivos, ¿no? Sino que simplemente se ha dejado de beber y eso es lo que se espera, ¿no? En los grupos de doble A. Pero hablemos que solamente es como una contención, ¿no? Hacia esa conducta, ¿no? ¿Sí? Entonces yo veo mucho que en los grupos está esa parte, ¿no? Que solamente hay contención, solamente la conducta, ¿no? Que no, o sea, no les importa otra cosa más que solamente cambiar y dejar de beber, ¿no? Sí, sin importar lo que origina ese tipo de enfermedad, ¿no? Entonces eso es lo que yo quería comentar, maestro. Bien, gracias Daniel. Sí, efectivamente, no podríamos decir que todos los grupos, evidentemente hay muchas variaciones, pero sí es un problema en el cual se ha incurrido de manera muy común, que pase eso, que solamente exista detener la pura conducta, que es el consumo del alcohol o de las drogas, sin que haya un tratamiento más profundo. Nosotros sabemos que esa conducta de consumo es un síntoma, o sea que es el resultado de una serie de problemas que tiene la persona a lo largo de su vida. ¿Podrían apagar ese micrófono? Se escucha un poco de ruido. No sé. Ah, ya, bien, gracias. Sí pasa eso, ¿sí? Es muy común. La conducta modificada para que solamente no consuma no cambia todos los problemas que hay de fondo y nos damos cuenta de que aunque esa persona ya no esté tomando alcohol o ya no se esté drogando, sigue teniendo problemas en sus relaciones familiares, en sus relaciones afectivas, sigue sin darle una dirección concreta a su vida, sin tener proyectos, sin tener mayor tenacidad para otras cosas, ni tolerancia, ni más visión. O sea, existen un montón de problemas que siguen ahí y que no se han solucionado. Y hablamos con la persona y sigue hablándonos todavía de la misma música, de los mismos ambientes, los mismos intereses, se sigue tatuando, se sigue poniendo sus arracadas, cortándose el pelo de reggaetonero, o no sé, lo que sea, ¿sí? Y entonces su mentalidad, sus intereses, su madurez interna no ha modificado en nada. Aunque ya no consume ninguna sustancia. ¿Sí? ¿Sí? Usted comentaba de las perforaciones y de los tatuajes. Ahora sí que ¿qué representan o por qué comenta esto? Mira, hay una explicación psicológica a todo esto, ¿sí? Podríamos ser analíticos en este sentido y ver qué significa cada cosa. No nos vamos muy lejos, vamos a decirlo de una forma muy, muy sencilla, ¿sí? El tatuarme, ¿qué imagen da a la gente? Bueno, yo creo que es de la percepción, ¿no? Pero la gran mayoría aquí en México, hablando de donde vivimos, es de vago, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque hay un grupo social al cual le interesan los tatuajes, ¿sí? Ese grupo al que le interesan los tatuajes se tatúan y de esa manera demuestran que son parte de ese grupo, ¿sí?
Si yo estoy tatuado, lo que estoy diciendo es que yo estoy de acuerdo con ese grupo, que mi ideología, mis intereses están acorde con los de ese grupo. ¿Pero es malo? La pregunta es, ¿qué grupo? ¿Cuáles son los intereses y los logros que permite tener ese grupo? ¿Sí? Entonces, bueno, si yo, digámoslo así, yo tengo, vamos a decir, hay tatuajes que se popularizan porque hay la creencia de que son los tatuajes que se ocupan en la cárcel. Y entonces la gente se tatúa cosas que son de la cárcel. O a veces hay personas que se tatúan cosas de una pandilla, ¿sí? Y entonces yo me tatúo cosas parecidas a las de una pandilla, ¿sí? Entonces, cuando yo me estoy tatuando algo que es referente de una pandilla en específico, yo estoy diciendo que yo pertenezco a ese grupo, que a mí me interesan las cosas y que yo estoy de acuerdo con la dirección y los intereses de ese grupo, ¿sí? Digamos que en las pandillas, ¿qué intereses hay? Pues no muy buenos que digamos, ¿no? Mucha violencia. Violencia, ¿Hay daño a la adicciones? sociedad. ¿Ah? ¿Hay adicciones en las Claro, pandillas? sí. Sí, daño a la sociedad, Sí. robos y un montón de cosas, ¿sí? Entonces, si yo me tatúo, ¿mande? Tengo una duda o tengo, no sé, algo ahí. Sí. Bueno, yo conozco a compañeros o así de la escuela que ya están casi en octavo cuatrimestre de psicología Sí. y pues todavía están pensando en que se quieren hacer un tatuaje y cosas como esas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ya mencionó ahorita que es como que sentirse parte de un grupo, ¿no? Pero yo también digo, pues hacerse un tatuaje implica dolor también, ¿no? Quieres sentir como que hacer hacia esa parte. Sí. Entonces digo, ¿qué pasa, maestro, cuando una persona que lleva un proceso o tal vez no está dentro del proceso porque no lo entendió, va a terminar psicología y se quiere hacer un tatuaje? ¿Cuál es el problema ahí? Bien, el mero acto de estudiar no significa que ya hayamos entendido las cosas o las hayamos interiorizado. La primera parte a lo mejor es que nos den información, pero esa información va a pasar un tiempo en el cual nosotros tenemos que estar practicando y haciendo esfuerzos para que se interiorice, ¿sí? A lo mejor en el caso, digamos, de una persona que perteneció a un grupo que está haciendo cambios en su vida y que sigue rescatando cosas de su grupo anterior, en ese caso específico, nosotros podríamos decir que esa persona sigue teniendo reservas, o sea que dentro de su mente sigue teniendo todavía justificaciones e ideas de que las cosas de ese grupo al que perteneció son valiosas o le siguen dando un valor a esa persona, ¿sí? Entonces lo sigo conservando, sigo guardando eso, ¿sí? Es como el adicto que sueña con que un día va a poder tomar alcohol, echarse una cervecita o drogarse, pero ya de una manera recreativa, que ya nada más lo va a poder hacer poquito y ya no le va a generar ningún problema. Es una reserva mental. Yo la tengo ahí guardada, todavía tengo esa esperanza o todavía tengo razonamientos que justifican que yo vuelva a hacer eso. Lo tengo ahí guardadito para un momento específico de crisis en donde se active y me vuelva a dar permiso de volver a hacer las mismas acciones, ¿sí? Entonces, tendríamos que ver el caso específico, aunque una razón muy probable es que pase eso, ¿sí? Que a lo mejor todavía hay reservas mentales respecto a la ideología y a la forma de vida, las conductas que existían en ese grupo, ¿sí? A pesar de que yo ya esté, digamos, estudiando algo para pertenecer a un grupo diferente y tener otros intereses. Todavía tengo interés en esas cosas pasadas, ¿sí? Puede ser así. Entonces los tatuajes, yo estoy dándole una imagen, yo le estoy dando una impresión o una información a la gente, ¿sí? Nosotros estamos hablando, el 97% de la información que intercambiamos como seres humanos es no verbal. Se da con mi vestimenta, con mi actitud, con mi mirada, con mi forma de pararme, de caminar, O sea, con eso se da. Yo doy información al mundo, ¿sí? Le doy información a toda la gente, con eso, ¿sí? Con mi imagen. Entonces, hay gente que le gusta ostentar sus tatuajes porque está dando una información, ¿sí? Hay gente que le gusta ostentar un reloj y está dando otra información. Las uñas.
Las uñas puede ser, hay gente que ostenta sus uñas, o incluso puede ser que las uñas, a través de las uñas, se vea parte de un grupo. Por ejemplo, un tiempo usaban una uña larga, ¿no? ¿Y esa uña larga qué significaba? Para los Que inhalaban cocaína, ¿no? Entonces hubo mucha gente que no inhalaba cocaína, pero se dejaba su uña larga. ¿Eso qué significa? Pues que quiere pertenecer a un grupo. Que le La da importancia a aceptación. eso, esa imagen le gusta, le agrada esa imagen, ¿sí? Tal vez no lo hace, pero esa imagen es la que da. Esos son sus intereses y su forma de pensar es esa. Para él eso es valioso. ¿Sí? Admiro esas cosas. ¿Sí? Entonces, podemos decir, pero es que no tiene nada de malo tatuarme, yo no me estoy drogando. Ok, pero tus intereses todavía están asociados con eso, con ese grupo, con esa ideología. ¿Sí? Entonces, aunque ya no consumas una sustancia, interiormente tu mentalidad y tu forma de ser todavía no ha cambiado mucho. Por lo tanto, lo más probable es que sigas teniendo todas las actitudes, las reacciones, las conductas de una persona que sí consumiera, aunque ya no consumas. Por eso decimos que la sobriedad no es nada más dejar de consumir. Y que ser adicto no es nada más consumir. Ser adicto es toda una forma de personalidad. Y se ve en mi vestimenta, en mi forma de hablar, en mi imagen, ¿sí? En las respuestas que yo doy al mundo. ¿Sí? Cuando llega presión, cuando yo estoy en una situación de riesgo difícil para mí, ¿yo cómo reacciono? ¿Cuáles son las herramientas que tengo? ¿Cuáles son los intereses tras los cuales yo voy? ¿Sigo buscando solo placer? ¿Sigo buscando satisfacciones inmediatas? ¿Sigue interesándome solamente el reconocimiento y la aprobación social? ¿O ya tengo otro tipo de mentalidad? Y aunque yo ya no esté consumiendo, puedo demostrarlo tal vez con un simple tatuaje. Pero de cierta forma todos buscamos reconocimiento, ¿no? O sea, pues, si no, ¿qué sentido tendría la vida? ¿Qué otro sentido puede haber si no hay reconocimiento? Pues sí, de cierta forma, o sea, bueno, ¿no? O sea, incluso hasta los budistas, ¿no? O sea, siguen con su misma creencia por, pues, bueno, ya sí lo veo desde mi perspectiva, ¿no? Porque bien podría, no sé, no utilizar los colores o no utilizar la misma oración, ¿no? Pero lo hacen. No dudo que sí muchos lo hagan así. Yo estoy completamente de acuerdo en que lo más probable es que sí haya mucha gente dentro de una religión o de los budistas, pues, ¿no? Que lo hagan por eso. Sí, sí lo creo. Evidentemente que aunque sea por reconocimiento, ese grupo me va a dar resultados diferentes que pertenecer, por ejemplo, a una pandilla. Yo puedo pertenecer a grupos diferentes y cada grupo me va a ofrecer cosas diferentes. Sin embargo, la cultura budista trata de trascender la búsqueda de reconocimiento y de aprobación. Entonces, sí creo que haya budistas o personas que se sientan parte del budismo y que lo hagan por reconocimiento, sí lo creo. Aunque también creo que muchas personas budistas no lo hagan por reconocimiento. Porque la base de esa cultura y de toda esa religión, toda esa estructura, esa ideología, está diseñada o lo que busca es trascender la búsqueda de reconocimiento en un ser humano. Bueno, pero por ejemplo, poniendo una vez más, regresando al ejemplo de los tatuajes, no recuerdo exactamente de qué cultura leí que era como un sacrificio, ¿no? O sea, el plasmar esto y de sus ideologías, ¿no? De la forma de pensar y todo esto. En esa cultura sí, en la nuestra no. En los nuestros ya pero al fin y al cabo viene siendo ideología. O sea, se pueden adaptar esas ideologías. Yo tengo que saber algo. Yo existo en esta sociedad. Aquí esta es mi realidad, este es mi grupo y aquí es donde yo tengo que vivir. Y aquí el lenguaje significa eso. Y entonces, como yo, o sea, la salud mental significa que yo me adapto a la realidad, no que trato que la realidad se adapte a mis ideas. Cuando yo trato de que el mundo me entienda a mí y se adapte a mis ideas, estoy hablando de que yo tengo un trastorno mental.
Yo estoy aquí en esta realidad y a mí me toca adaptarme a ella y saber vivir en ella. Y si yo sé hacer eso, entonces yo voy a poder obtener cosas que me dan y que las puedo tomar. Entonces, aquí en esta sociedad, la persona que está tatuada está asociada con una forma de conducta que no es seria. Y nada más es por llamar la atención. Un tatuaje te lo vas a poner nada más por entrar a un grupo, por querer, o por querer plasmar. Te pones un dragón, es que quieres que la gente piense que eres un dragón. Te pones un tigre, quieres que la gente, nada más es llamar la atención. Bien, Y es, sí puede, sí, así es es. eso, es eso. Sí no es puede otra darse el cosa. caso. Yo te digo un porque tatuaje- yo cuando estuve joven, cuando tuve tu edad o más chavo, yo traje perforación acá. Sí. Traje perforación acá, acá, acá. Traje la barba larga. En el momento en que yo bailaba yo breakdance, yo no fui drogadicto, yo no fui nada, nada, nada. Eso sí, tomaba y fumaba. Pero la gente te juzgaba. Y nunca, y estuve bailando 6 años breakdance, y estuve en el grupo donde es el vicio total, y nunca tuve ese. Pero a mí me tachaban de eso. Así es, los resultados que voy a obtener van a estar asociados a eso. Entonces, la situación es esta. Yo debo de aprender a manejarme dentro de este grupo, de esta sociedad, pues, para yo poder tener resultados. Ajá. Entonces, lo que yo haga va a tener un efecto. ¿Sí? Yo puedo decir, yo no lo hago, es ignorancia de la gente, lo que tú quieras. Pero esos son los efectos que vas a tener. Y a partir de esos efectos, entonces tú tienes que poder tomar decisiones de poder dirigir tu vida o de ser dirigido por las circunstancias. Bueno, y abriendo un paréntesis, ahorita en la actualidad ya hay un cambio de aceptación precisamente, hablando hacia la relación hacia los tatuajes, ¿no? O sea, ya hay como que un grupo donde sí sigue aceptando, donde sigue negándolo, y otro donde sí, ya lo está empezando a aceptar y a procesar. Ahí como ¿Qué características tienen que si los aceptan? pues es eso, ¿no? O sea, la intención del tatuaje, ¿no? Chavorrucos, ¿no? Pandilla. Pues sí. O sea, los que sí los aceptan son los que dicen, no hay No. pedo, haz lo que tú quieras, nadie te debe decir lo que tienes que hacer. Más bien lo que él busca es una justificación, una respuesta que avale que él se quiera hacer un tatuaje. Claro. Pero tú Sí, te vamos a pues, un escuchar, a ver, ejemplo, vamos tú. a darle Vale. permiso a una persona. ¿Sí? Maestro, quiero comentar algo. Claro que sí. Yo, bueno, es con relación a los tatuajes, ¿no? Sí. Yo creo que en mi trabajo somos profesionistas, ¿no? Pero Creo que se cortó un poco por... ¿Ya me escuchó? Sí, Ya. ya. Bueno, en mi trabajo, antes de que ingresen, la mayoría ninguno está tatuado, pero llegan ya cuando están adentro, Se cortó otra vez. a las tatuas, pero aquí, bueno, ¿me escuchan? Ah, sí. Sí. Ya que están adentro, ya se tatúan. Sí, maestro. Entonces, pero ¿qué creen que existe esa parte de que aunque somos profesionistas, si se ve algo como que no encaja dentro del grupo de nosotros, ¿no? Entonces sí hay muchas críticas, o sea, sí es aceptable, ¿no? Pero te das cuenta que en vez de verse profesionistas se van viendo como más adictos, ¿no? Como que antes de ingresar quieren aparentar ser como el profesionista que sale de la universidad, ¿no? ¿Sí? Con toda la vocación. Pero cuando ya tienen el trabajo, ¿sí? Es cuando ya le dan rienda y ya buscan justificaciones, ¿no? Como lo que estaba buscando Daniel, ¿no? Como que querer aceptar para quererse tatuar, ¿no? Así es. Y entonces, pero sí se ven muy marcados y sí se ven muy diferentes y el trato es totalmente diferente con ellos, ¿eh? ¿Sí? O sea, si los ves y dices, no manches, qué pedo, ¿no? O sea, dicen, de hecho nos catalogan que parecemos más rateros, ¿no? De los que estamos adentro de los que están afuera, ¿no? Es que la verdad sí, o sea, vivamos mucho en otro pedo, ¿sí? Que cuando ya tenemos ese trabajo, entonces ya le damos rienda a algo que está como oculto, ¿no? Que es esa delincuencia que traemos, ¿no? Y que por eso estamos en ese trabajo. Entonces yo sí quería comentar esa parte, ¿no? Así es, efectivamente, no podemos evitar eso. O sea, yo no puedo decir, como mi razonamiento muy lógico,
muy claro, muy legítimo, incluso suena muy bien. Dice que así deben de ser las cosas, no por eso la realidad cambia y ya toda la gente me entiende. O sea, eso es una mentira, ese es producto de un trastorno mental. Entonces, la realidad es que hay esos efectos, ¿sí? Y entonces la gente no me va a tomar en serio, ¿sí? Sí me veo como delincuente y sí se me va a asociar con una persona que sea eso, o sea, un delincuente, un adicto, eso pues, eso es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, aunque a mí no me gusta, aunque yo no quiera, pues esos resultados voy a tener. Y ahora cuando se hacen los tatuajes, si tú tienes tantas ganas de que te vean un tatuaje, ¿por qué no te lo pones aquí o te lo pones aquí? Sí. Siempre te lo pones hasta acá. Yo tengo el hijo de la patrona, se lo pone de este lado porque cierra el brazo y no se le ve. Es un ejemplo, el chavo, él está chamaco, él no sabe ahorita ni qué rollo es la vida. Entonces él donde se los puso hasta acá, manga larga, y no, si tienes tantas ganas de que te vean el tatuaje, te lo pones a donde se vea, donde sea visible. Muchas gracias. Así es. Entonces, bueno, lo que va a hacer es así, pues, ¿no? Es una ideología que me va a llevar a eso. Sí puede ser que un tatuaje tenga cierto significado, porque sí es cierto, originalmente los tatuajes en diferentes culturas sí tenían un significado que era valioso, que era importante, ¿sí? Sin embargo, en la actualidad, algo que mencionaban ahorita es muy crucial, ¿no? O sea, ¿yo por qué voy a hacer algo que me hace daño a mí? ¿Sí? Entonces, bueno, es así. Mi valor no me lo tiene que dar esa imagen, ¿sí? Si yo soy una persona profunda, una persona tal vez que, no sé, que le importa algo, no necesito dibujármelo en mi piel para demostrar ese valor, ¿sí? A lo mejor ese valor yo lo puedo demostrar de otra forma. Y sí, inevitablemente en esta sociedad sí voy a tener ese problema, ¿sí? O sea, sí están asociados, aunque seas profesionista, aunque no lo hagas como quieras, sí. Si estás tatuado, te van a identificar con eso, con un delincuente, adicto, una persona que no es responsable, que es de desmadre, ajá, que no toma en serio. Eso es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, sí es cierto, pues, ¿no? O sea, si yo tengo esa ideología, yo la voy a demostrar con todo, ¿sí? Con todo mi cuerpo. No importa las justificaciones, los hechos son los que van a hablar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener esa característica, ¿sí? El conductismo nos va a explicar eso, o sea, está la conducta, ¿sí? Yo ya no me drogo, ya no tomo alcohol, pero sigo teniendo las conductas, ¿sí? Los tatuajes, el cabello, la vestimenta, la forma de hablar, los lugares, los grupos sociales, la música, ¿sí? Todas esas cosas, lo que están demostrando es que todavía mi mentalidad sigue siendo la misma, sigo dándole valor a las mismas cosas. O sea que yo sigo siendo un adicto, a pesar de que ya no consuma, ¿sí? En el caso de una adicción, así puede pasar con otras cosas, ¿sí? O también puede ser para sus conductas o la forma, bueno, la apariencia puede ser por lo que añora, ¿no? Así es. O sea, quiere tener algo, pero aparenta tenerlo. Solamente hace las conductas como, digamos, uno que quiere terminar una licenciatura X, la que sea, se viste como un licenciado, se viste formal, habla formal, pero no ha terminado y quiere tener esa esperanza de tenerlo algún día. Sí, claro, claro. O sea, yo con esa imagen yo estoy diciendo cuál es mi ideología y cuáles son mis intereses, ¿sí? Entonces, a partir de eso, va mi conducta. Entonces, a lo mejor sí, yo ya me he visto como un licenciado, quiero ser alguien formal, quiero ser alguien respetable, una persona seria, de compromisos, ajá. Entonces, en ese sentido, tal vez yo inicio actuando con mi imagen. Así iniciamos todos en todo. Y bueno, si yo sigo haciendo las demás cosas, también se va a lograr eso. Pero sí, desde mi imagen, yo ya estoy demostrando mi interés. Y la gente sí lo nota. Y lamentablemente una persona que se pone un tatuaje, empieza con uno y termina con todo el brazo. Es muy común que pase eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces eso que yo quiero que me dé reconocimiento no va a llenar mis vacíos. Y entonces por eso se vuelven a tatuar. Necesito más, o sea, me da reconocimiento cuando está nuevo mi tatuaje, entonces dicen, órale, te tatuaste. Echaste vaporru para que no sí, se te haga. sí me lo puse, ¿no? Y sí, ese día hasta te levantas la playera y andas con tu plástico pegado, ¿no? Y entonces, no queriendo, todo el mundo se da cuenta, ¿no?
Y entonces un rato te dura la aceptación por ese tatuaje, ajá, la atención, pero luego se pasa. Entonces, ¿qué necesitas? Pues otro tatuaje, ¿no? Y entonces, por esa atención, por un ratito de atención, por un poquito de sobras de atención de la gente, entonces yo estoy dispuesto a dañarme. Sí, porque dañas, dicen en la religión católica, tu cuerpo es tu templo. Así es. Entonces dañas tu templo. Bueno, te estoy hablando en otros términos. Satanás lo que quiere es que te lastimes, te perfores, te mutiles tu templo. Ello es lo que hace. Así es. Entonces, yo me estoy dañando a mí mismo, ¿sí? Yo me estoy haciendo daño, me estoy lastimando. ¿Mande? Una pregunta. Sí. Aquí yo se me viene a la mente el contexto de las tribus urbanas, ¿no? O los grupos de como los emos o los cholos o las maras a la lucha que se identifican o por signos, como tú lo estabas diciendo, ¿no? Sí. Que se marcan el cuerpo o entre ellos se volvían para ingresar a un grupo. Eso es parte de, también habla de una escasez o una necesidad de identidad. Efectivamente. Sí, es una necesidad de pertenecer al grupo porque entonces yo ya no me siento algo aislado, yo ya no me considero algo que no vale, que no existe. Yo soy parte del grupo, yo tengo el valor del grupo, ¿sí? Y entonces es lo que hacemos. Pero bien, el conductismo hace eso. El conductismo se refiere a las puras conductas y a modificarlas. Digamos que ya te quité el consumo de una sustancia. Ahora te voy a quitar el que te sigas tratando. Pero mi ideología no ha cambiado. Sigo teniendo las mismas expectativas, intereses. Ese es el problema del conductismo. Trabaja con la parte exterior, con la conducta nada más. Pero todo lo que hay de fondo no lo modifica. ¿Sí? Pero bien, vamos a hacer algo. Vamos a tomar un breve receso. ¿Sí? ¿Qué hora es? 6:35. Bien, son las 6:35. Vamos a tomar media hora de receso, ¿sí? Y a las 7:05 vamos a retomar la clase. ¿Les parece bien? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario antes de pasar al receso? Creo que no. ¿Nadie habló? Bueno, entonces, así lo hacemos. Nos vemos en 30 minutos. Gracias. ¿Qué es lo que nos comentaba Alfredo hace ratito? Que fue con Watson y Watson solamente le da la parte metodológica, ¿sí? Permite hacer una psicología experimental. Abre el primer laboratorio psicológico y comienza con las investigaciones científicas, que antes no había. Entonces llega Pablo y es el que le da la primera fundamentación al conductismo a partir de su esquema de lo que es el estímulo y la respuesta, ¿sí? Se asocian las cosas. Nosotros asociamos estímulos con respuestas siempre, ¿sí? Cuando dicen, cuando alguien estornuda, decimos salud, ¿sí? O decimos, en tu casa, refiriéndonos a nuestra propia casa, pero invitando a la gente, ¿sí? Y entonces dicen gracias, ¿sí? Entonces, esos son como solamente un estímulo y una respuesta, nada más, ¿sí? Bien, pero entonces llega Skinner y Skinner le da un plus a esto. Dice, está bien que se asocian, ya descubrimos que sí se asocian las cosas cuando son juntas, pero esto lo podemos ocupar de una manera muy buena, porque si yo tengo claro lo que está asociado, yo puedo dirigir esa asociación, entonces yo voy a poder dirigir las respuestas que hayan, ¿sí? Entonces, yo voy a dar el estímulo que quiera y voy a dirigir las respuestas que quiero obtener. Entonces, él integra un nuevo elemento a esta ecuación de estímulo y respuesta. Le integra el elemento del reforzador, ¿sí? O el refuerzo. Es muy importante el refuerzo porque entonces nos genera lo que ya se llama conductismo operante. ¿Qué significa? Que ahora yo puedo dirigir la conducta de un individuo, completamente. No solamente veo que hay asociaciones y puedo juntar una cosa con la otra, hacer que vaya una consecutiva a la otra, sino que el reforzador genera una característica semejante a la de una adicción. Cuando nosotros usamos un reforzador, nos vamos a dar cuenta de que la persona, aunque no quiera,
va a seguir con la conducta y esa conducta se integra y forma parte de la personalidad del sujeto. Se convierte en algo completamente automático y sale de la conciencia de la persona. ¿Sí? Es muy importante esto. La necesidad y la dependencia de cumplir con la respuesta cada vez que se dé un estímulo nos la va a dar el reforzador. El reforzador es precisamente algo que es muy agradable, que es muy importante para la persona obtener, y de esa manera nosotros logramos que ese sujeto, el que estemos condicionando, prácticamente se va a volver adicto a ejecutar esa conducta. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo que tenemos a la mano es el de entrenar a un animalito, una mascota, digamos a un perro. ¿Alguien alguna vez ha visto cómo se le entrena a un perro para que se siente o para que dé la pata? Sí. ¿Se han visto eso? Sí. Bueno, es muy sencillo. Lo que se hace es que se le dice que se siente o que dé la patita. Y entonces, en cuanto él lo haga, inmediatamente nosotros le vamos a dar algo que a él le gusta. Puede ser comida o un apapacho. ¿Sí? Es el estímulo. Ese es el reforzador. Ah. El estímulo fue, siéntate. Y entonces él se sienta como respuesta. Y cuando él se sienta como respuesta, yo le doy un refuerzo, que es la comida o el apapacho. Como, bueno, un ejemplo, por decir, a mí mi esposa me dijo, quiero que ya dejes todo tu desmadre y todo, y te doy este perfume. ¿Es un reforzador? Y yo sentí tan bonito y dije, no, yo me voy a portar bien. Y sentí bonito, sentí una gran satisfacción acá, o sea que hasta ganas me dieron de llorar. Bien, así es, el reforzador es eso, el reforzador es algo que sí me gusta mucho. Ajá. Y entonces, como sí me gusta, genera cierta ansiedad el obtenerlo. Ajá. De hecho, eso es lo que afianza este esquema, lo afianza en la personalidad, porque el sujeto condicionado en este caso, cuando tenga la opción de no obtener el reforzador, va a sentir ansiedad, ¿sí? La persona empieza a desarrollar un temor o una aversión a no cumplir con la respuesta por miedo a perder el reforzador. ¿Sí? ¿Sí? Sí, de hecho los perritos se ven, ¿no? Ya hasta cuando ven la comida y no se la das, como que se inquietan de acá, se molestan. Así es. Entonces va a pasar esto. Nosotros tenemos que darle el reforzador varias veces, ¿sí? Y posteriormente lo que hacemos es que ya no se lo damos. Y entonces él va a seguir intentando la misma conducta que nosotros que le pedimos, la que condicionamos, y la va a seguir intentando porque quiere obtener el reforzador. Lo siguiente que va a pasar, ¿sí? Bueno, y supongamos nosotros aquí en la clínica, ¿usted cuál es el reforzador que nos dan nosotros para que tengamos una mejor conducta y salgamos bien de aquí? No voy a contestar esa pregunta ahorita, ¿vale? Ajá. Después la platicamos. Ajá. Bien, esto se va a hacer según la conducta que se quiera modificar y según la persona, la situación, etc. ¿Sí? Pero bueno, entonces vamos a tener esto, va a tener ansiedad por obtenerlo, entonces va a seguir intentando la misma conducta, muchas veces en la espera de volver a obtener ese reforzador. Lo que va a pasar posteriormente es que la persona que esté condicionando se va a dar cuenta que después de cierto tiempo, aunque le cueste trabajo, va a empezar a dejar de hacer la conducta. Nosotros tenemos que ver cuánto tiempo se tarda en que empiece a bajar. Cuando ya esté bajando, entonces nosotros le volvemos a dar el reforzador. Eso se llama estímulo intermitente. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. O sea que está Sí. ahí. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy con una pareja, ajá, y entonces me dice chulo, guapo, hermoso, no sé, me da un sexo increíble, o es una persona que me da reconocimiento social porque es mía, ¿sí? Algo que para mí es muy placentero. Bueno, obtengo eso y me encanta, ¿sí? Y bueno, después de esa primera cita o esas primeras citas en las cuales obtengo eso que me encanta, posteriormente me trata de la chingada. Y me trata de la chingada un mes. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Me desespero. Y estoy buscando que regrese ese trato que tuve la primera vez. Y entonces lo intento, y entonces yo doy la conducta que quiere de mí.
soy fiel, atento, todo lo que quiera. Se lo doy. Porque estoy buscando el reforzador y no me lo da. Y me desespero y lo intento más y no me lo da. Y lo intento más y no me lo da. Y lo intento, y lo intento, y lo intento, y lo intento y no me lo da. Ajá. Y entonces un día con todo mi pesar digo, ya lo entendí. Ya se terminó. Ajá. Y cuando ya me decidí a irme, me vuelve a hablar como la primera vez. Oh, pues ya valió. Y entonces me trata bien un día. Para poderme tratar de la chingada otro mes completo. Ajá. ¿Sí? No, pues sí. Y entonces después de ese mes me vuelve a tratar bien otro día. Y Y después otro mes de la chingada. Pero Eso se llama estímulo intermitente. Pero entonces la que está mal es la otra persona. Pero eso es como, eso también se da, uno mismo lo hace. O sea, uno piensa que los demás lo hacen, pero también uno lo hace. Todos lo hacemos. Ajá. Todos, ¿sí? Entonces, eso ocurre. Ajá. Entonces, puede haber golpes, infidelidades, lo que sea. Pero en un momento me da de forma exagerada mucho placer. Ajá. Y yo vuelvo a recaer. Incido en eso. ¿Sí? Lo que va a pasar después de un tiempo es que como yo obtuve el reforzador